¿Sabes lo que significa este baile? Sí. Un haul. Y creo que para sorpresa de nadie, el haul es de Retro Stage. Es que tienen unas cosas tan lindas y al mismo tiempo tan variadas que siento que es una fantasía. Y siempre acabo probando cosas muy raras que de normal no es algo que diría yo, me lo compraría. Pero al mismo tiempo luego lo tengo y digo, pero ¿y esta chulada que tengo yo aquí? Así que en eso se ha basado mi elección. Escoger lo más raro que me he encontrado. Sí, empezamos con la única cosa que creo que guardo en la bolsa. Y este es... ¿Cómo te lo explico yo? A ver, enseñándotelo así. Es una capa, chaleco, traje. Esto todo se va a entender mucho mejor cuando me lo ponga, pero es que no sé ni cómo enseñártelo. Espera. Es que no sé por qué no se me había ocurrido antes usar una percha para enseñar las cosas, la verdad. Nos hacemos una idea, ¿no? Esta parte es el chaleco, que como veis es sin mangas, porque un chaleco es sin mangas, evidentemente, y tiene como una capita por encima, que no sé si veis aquí bien, pero se lo puedes quitar. Y así sería como un abriguito, y sin esto sería solo el chaleco. Es pesadísimo, porque de verdad que pesa muchísimo. Tiene forro, tanto la parte de la capa como la parte del chaleco, y un forro muy bien cosido, la verdad. Y viene con un cinturón, que es este de aquí, para que te lo ajustes a la cintura. El cinturón es un tono marrón y esto realmente es un tono gris marrón de ese estilo. Tiene ese toque elegante y diferente de una capa. Dan ganas de hacer así y una despedida muy dramática. Os juro que no os puedo explicar mucho más hasta que lo tenga puesto, porque de verdad, ¿qué os explico así? Tonos apagados, pero un poquito diferentes a los habituales, porque hemos dicho que hay que innovar y vamos a innovar. Bien que lo vamos a hacer. Os prometo que sueno pesada, pero literalmente esto pesa bastante. Uy, ahora entendéis, Primero que así puesto, se ven solo las mangas. Vamos a abrocharlo. Me voy a sacar el micro porque si no se queda ahí enterrado y luego no me escucháis nada. No es simétrico, no va en medio, va un poquito hacia un lado, así abrochado. El cuello también se queda como un poquito montado. Y ahora lo que estáis viendo de lado es esto. Es una capita y así vas súper cómodo con la capa puesta, bien abrigado. Cuando tienes que sacar los brazos, pues los sacas, los usas normal y si no te quedas así, abrigadito, sin problema alguno. Y puedes hacer así. Haces una salida dramática. ¿Sí? Eso es lo que tú te crees, Ya veremos. Me siento Batman. Batman estilo Sherlock Holmes. Es como una mezcla entre Sherlock Holmes y Batman, ¿vale? Nos veremos en el duelo. No sé si se ve bien, pero en mi mente se ve bien. Voy a probar el cinturón, porque sí que no lo había probado antes. Tiene aquí las trabillas para que te pongas el cinturón a esa altura y vamos a ver cómo quedaría. Le da todo el toque el cinturón. El cinturón hace que... Sigo sintiéndome que me falta como la boina y la lupa. Nada más. Además, me gusta mucho que la capa tiene como la costura en el hombro para que se adapte a la forma del hombro y no se caiga. Y yo puedo hacer así y esto no se mueve. Pero si nosotros no queremos usar la capa, 3 botoncitos que sueltas y ya estaría. Ahora tenemos solo el chaleco sin la capa. Me gustan mucho las prendas que tienen juego porque siento que las puedes usar para 1000 cosas y parecen prendas diferentes. El siguiente necesitamos la percha, evidentemente, porque esta percha va a ser nuestra amiga para enseñar estas prendas de ropa, que se pone así. Esto realmente también es como una chaqueta. Todos son como accesorios. Esta cosa, ¿tú me perdonas? Pero es una fantasía. Es pesada también. El encaje es grueso, no es de este súper fino. No sé cómo me combinaría esto, cómo me lo pondría. Puede ser. Pero lo bonito que es y lo largo, porque es como la parte de atrás tiene una capita y un vuelo, o sea, tiene unos volantes. Y el cuello, bueno, el cuello y el pecho se abrocha con unos botoncitos, que aquí están. Estos botoncitos de aquí, que tienen un toque de bronce desgastado, se enganchan en la parte del cuello y luego otra vez en la parte del torso. Me voy a ir a comprar el pan con esto, evidentemente. ¿Podemos entender esto? A lo mejor no destaca tanto con algo blanco por debajo, pero al mismo tiempo creo que combina más. No sé si la combinación pantalones-camiseta es la mejor, pero
es con la que yo os lo voy a enseñar. ¿Qué es? Tiene como las mangas un poquito abultadas aquí en esta parte, mínimamente, tampoco una exageración. Los botoncitos estos son de clip, como veis, así, o sea, un broche que se engancha muy fácil y está en el cuello y en la parte del abdomen. Y la parte de atrás, que es como una cola de un vestido, a mí la verdad es que me llega, no sé si se ve, pero me llega hasta el suelo. Yo creo que hasta me roza un poquito. Me encantan los acabados que tiene. El vuelo que os había dicho, siento que está muy bonito. Es como que en el borde está cosido la misma tela, pero con un poquito de volante que le da más movimiento a la tela y al mismo tiempo le da un poquito de volumen para que no se vea tan plana, pero tiene peso, pero no es exageradamente pesado para que no sea incómodo en las mangas. Quiero gesticular. Y esta parte tiene otra vez vuelo. Le añade este volumen a la parte del pecho que hace que se vea bonita, y aunque tengas poquito de pecho, pues como que te resalta esta zona. Outfit que me pongo después de decir que no me gusta llamar la atención. Pero es que, ¿qué quieres que le haga? Si es bonito, es bonito. No busco llamar la atención. Simplemente que me gusta el outfit. Que llame la atención es una cosa aparte, ¿sabes? Yo no puedo controlar eso. No puedo controlar que a ti algo te parezca feo o bonito. No sé, solo me dan ganas de hacer esto. Primera prenda normalita, por así decirlo, porque el resto, ya veis que es que poco os puedo explicar con ella aquí puesta, porque es como que ya entenderéis cuando me lo pruebe, pero esto se entiende bien. Es un vestidito que es de lana muy finita, que se adapta muchísimo al cuerpo y tiene como un plisado en la parte de abajo y un detalle de unas correitas. Sinceramente, es lo más simple, pero al mismo tiempo siento que tiene un toque muy bonito. Le enganchas aquí el cuello y ya tiene un toque diferente. Las correitas aquí le dan un 10 de 10. Y al mismo tiempo, ¿veis el peso de la tela? O sea, no es por las correas, es porque realmente estas telas tienen un peso que luego hace que caiga muy bien en el cuerpo y se sienta muy cómodo. El color me parece súper bonito porque es un gris un poquito más oscuro, porque a mí personalmente me gustan los grises, pero al mismo tiempo es como que un gris muy claro siento que es muy de dormir. No sé por qué, yo asocio gris claro con pijama. Pijama o chándal, que viene siendo como la misma vibra, ¿no? Pero este como que lo veo muy elegantón, ¿no? Este gris lo veo formal. No le hagáis caso a lo despeinada que estoy y cómo está puesto, ¿vale? Porque esto tiene que quedar mejor. Tú puedes llevarlo así, completamente flojo, no pasa nada, pero a mí me gusta un poquito más de... Yo le pongo las pincitas estas que os dije para la cintura, estas de aquí. Arreglas cualquier problema de estos sin coser ni nada. A lo mejor cualquier día te apetece llevarlo otra vez flojo y si lo coses pues ya lo dañaste, o quieres regalárselo a alguien que usa una talla más o cualquier cosa. Siento que los detalles estos de las cintas están bien, pero están cosidos solo con un hilito y yo le pego un golpe. ¿Puede que aguante perfectamente? Sí, porque mira, aguanta bastante bien. Pero yo soy muy torpe y le... y lo solté. Pero bueno, lo coso otra vez como nuevo. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Es súper cómodo, se adapta muy bien, muy ligero, una cobertura exacta. O sea, a mí me gustan unas cositas cortas, bueno, es decir, no exageradamente cortas, sí me gustan exageradamente cortas, pero esto está a la altura media. No es ultra corto, tampoco es ultra largo, es como que se queda a mitad. ¿No entendéis? No entendéis esto. O sea, yo creo que solo pensé en lo bonito que eran las cosas, lo surrealistas, y no pensé en ¿cuándo me pongo esto? Puede ser. Pero, míralo, lo bonito que es. O sea, perdón. Todo el detalle del pelito, que además es súper suave, súper cariñoso. Me recuerda mucho a Filomena porque siento que tiene el mismo color de pelo, que por la parte de abajo es más clarito y tirando a las puntas es casi negro. Me recuerda muchísimo al pelo que tenía ella, además que literalmente era como acariciarla. Pero es como que... pudiera estar así horas, sin deciros absolutamente nada. ¿Solo acariciando eso? Sí. Pero es que es una fantasía. Igual que el acabado que tiene. Este sí que lo escogí, creo que en una talla un poquito más grande. Si no recuerdo mal. Sí, este lo escogí en una XXL. No sé si se ve ahí. XXL. Porque los abrigos es mejor siempre que sean grandes, a mi parecer, porque te vas a meter jerseys y capas por debajo y que se te remangue el jersey cuando te estás poniendo el abrigo no es lo más satisfactorio del mundo, personalmente hablando, ¿no? Y por dentro tiene un forro muy suave, no es este forro típico como de satén medio brillante, es como que, a ver si escuchas. Ese tipo de material. Explicación 100% profesional, evidentemente, ¿cómo no?
El pelito sigue en la parte de arriba, las mangas y la de abajo. Los botoncitos hacen mucho juego porque creo que se llama como carey, ¿no? El acabado este. Y en la cintura, como veis, tiene la costura por la cintura y tiene un cinturón de estos que se ajusta aquí como una gabardina. ¿Lo que es? Sí, como una gabardina. Es que me estoy volviendo una profesional. Como una gabardina. El tono beige rosita salmón se me hace un poco extraño porque sabéis que no estoy muy habituada a los colores, pero como estoy siendo una chica súper responsable y madura, estoy añadiendo cosas nuevas. Así que creo que esto es un toque de un abrigo que le voy a dar mucho juego, o eso espero, porque es que lo bonito que es, no te digo yo. Y cuando me lo habéis puesto, ya veréis, ya veréis. Por aquí tengo el cinturón, que realmente es el pedacito de tela así, no tiene nada en especial, y el abrigo. Me lo voy a probar con lo que ya tengo. Según cómo lo combines, cómo lo adaptes, pues se ve mejor, peor o más acorde a la situación. Siento que lo que estáis viendo es una prenda que es lo que es. Te da todo el toque. Yo aquí voy con una camiseta y un pantalón y esto ya voy bien elegantona. El final del abrigo se queda como un poquito más abierto y parece un poquito un vestidito, así que no se ve tan simple, igual que el pelito hace como que se vea más vestidito, ¿no creéis? Esto cuando se lo pongas aquí, pues va a hacer más ese efecto que está apretado a la cintura. Hace ese vuelo como si esto fuera un vestido. Realmente es un color que es un poquito diferente al habitual, pero al mismo tiempo considero que queda bastante bien. No me decís que no, ¿verdad? O sea, podéis decirme que no, pero no me digáis por favor que no. Es muy cómodo. He escogido la talla perfecta porque siento que tengo un poquito de movimiento. No quiero ir embutida. Y esto lo puedes cerrar hasta aquí arriba, que queda como el cuello de camisa así abierto hacia los lados, o dejarlo un poquito más abierto. El pelo, repito y repetiré hasta la muerte, que es la cosa más suave que te puedes encontrar. O sea, es como que alguien acaricia esto y se va a quedar así toda la tarde acariciándolo. ¿Ves que es precioso? ¿Sentís que me veo como una señora elegante? Vamos a tomar un cóctel. Vosotros no teníais fe en mí cuando dije cosas nuevas, ¿no? Como lo más raro. Pues deberíais haberla tenido, porque era completamente cierto. Esto es un mono. Parece que es las partes por separado, que es el toque especial, pero es un mono. Y cada parte corresponde a la tela que debería llevar. Es decir, esto que es como una camiseta, tiene tela de camiseta. Esta parte que es como una camisa, tiene tela de camisa. Escucha. Y la parte del pantalón tiene tela de pantalón. Tiene la cremallerita por atrás. Te lo subes y ya estás completamente vestido. ¡Qué fantasía! Hasta los botones se los puedes abrir. O sea, es completamente funcional. Es una locura. Y la parte de aquí tiene la trabilla del cinturón. Y es el cinturón que tengo puesto ahora mismo. Es fino, cómodo y bastante resistente. Así que dije yo, bueno, lo voy a usar más que otra cosa. Se me hace un poco extraño todo. O sea, que sea un mono, es como que se siente cómodo, pero es como extraño porque al mismo tiempo no parece que sea un mono de cuerpo entero. O sea, sí que parece que sean las partes por separado. O sea, parece una camisa remangada, aunque si lo desdoblas se ve un poquito la costura. Y el cuello, al poder abrocharle los botones, es lo mismo. Lo único que al ser una sola pieza no me encanta es que esto te va a ir a la altura que te adapte tu cuerpo. Si tú eres más cortito de torso, te va a quedar un poquito más abajo. Si eres más largo, pues te va a quedar un poquito más arriba. En mi caso, no soy amante de los tiros altos en el pantalón, pero tampoco siento que se vea nada mal. A mí con el pelo me lo tapa, pero tampoco creo que se note tanto la cremallera. Creo que disimula bastante. Doy toda la vibra profesora universitaria. Me falta el moñito así y las gafitas e ir así, porque viene con su cinturón. Pues tienes algo completamente diferente. Flojito, cómodo, ligero y no tienes que pensar. Realmente el gran punto de esto es que listo, no te hace falta nada más, tú ya vas como un pincel. Es que parece, ay, que tiene bolsillos, parece que has pensado el outfit durante una hora y no, tardé 2 segundos en vestirme. Vale. Veis aquí esto y es una bola, pero vais a entender ahora mejor. Esto realmente es un disfraz. Me lo enviaron para probarlo y es que genuinamente en la página tienen de todo. Tienen por épocas, por años y también por ocasiones. Tienen Halloween, San Valentín, Pascua, todo lo que tú quieras. Y estos son trajes de disfraces, cosplays, como le quieras llamar, pero muy bien hechos. O sea, de verdad, la calidad, como veis, es como pesado. Es una tela gruesa. Tiene la cremallera por la espalda. Este creo que es de
Aurora, puede ser. Es que yo las princesas Disney no soy muy princesa Disney y no me acuerdo de los nombres. Este es el vestidito, esta de aquí es la blusa. Esto va por dentro todo colocadito y así. Genuinamente parezco una pueblerina de la Edad Media. Pero bueno, es lo que pretende, ¿no? O sea, es el traje de Aurora. Espero que lo diga bien. Tiene por aquí en el lateral abrochar el botoncito este, se ajuste la camisa, pero no tiene otra utilidad. O sea, hay disfraces, trajes, cosplays que te sirven para más cosas porque siento que tienen juego. Yo en lo personal no sé cuánto juego le podría sacar a esto porque la combinación se ve mucho como que es ese traje. Si lo quieres para el traje en específico, para un disfraz, para algo serio, está bien porque el material es súper bueno, tiene buena caída, se adapta bien al cuerpo, está muy bien hecho, tiene buenos acabados, porque esta parte de mí del pecho sí que me encanta, me parece súper bonita, el cruzado y todo. Tenía también un bañador que era como este que ya había probado, pero en rosa, porque lo tienen como en muchísimos colores. No sé dónde lo he puesto, ahora mismo no lo encuentro, pero estos bañadores son una preciosura. Y si a ti no te gusta el color blanco y negro como el que yo uso, creo que lo tienen también en azul, en rosa, en varios colores. Es como que tienen toda la gama de colores. Y hay varios bañadores y varios diseños que tienen en varios colores, no solo en uno único, que es lo bueno, porque a lo mejor te gusta el diseño pero no te encanta el color, porque dices tú, ¿dónde voy yo con un bañador rosa? Pues lo tienes en azul, lo tienes en negro, tienes variedad, ¿sabes? Es algo que también me gusta, que el mismo diseño esté disponible en varios colores, porque siento que le sacas más juego aún. Bueno, siento que ha sido un haul muy random, sin nada en concreto, como no es vestidos, bañadores, tal, pero porque quería probar cosas diferentes, muy diferentes. No tiene nada que ver el mono con el abrigo, con esa pieza de encaje que no sabría ni cómo llamarla realmente. Puedes ir como tú quieras, si te gusta, póntelo. No hay más excusa, no esperes la ocasión especial, póntelo. Y ya está. ¿Cuál ha sido vuestra prenda favorita? ¿Cuál ha sido la que más rara se os ha parecido? Realmente yo creo que el vestido que voy a usar más es el gris porque le voy a sacar mucho partido. Así que hasta aquí ha llegado, hasta aquí concluimos nuestro haul y espero que os haya gustado mucho. Dejadme en comentarios lo que os apetezca, de que queréis otro haul, si os gustaría que probásemos cosas diferentes, alguna marca en específico, lo que sea. Así que un besito y nos vemos. Chao, chao.